Alejandro Magno tenía solo 20 años cuando heredó el trono de Macedonia, y casi nadie creía que fuera a durar mucho. Su padre había sido asesinado, Grecia estaba a punto de rebelarse, y los enemigos esperaban que aquel joven rey cometiera un error. Pero Alejandro no solo no falló, sino que hizo algo que nadie esperaba. Actuó con una rapidez y una brutalidad que dejaron claro que no estaba allí para defender un reino, sino para conquistar el mundo. Desde muy joven, Alejandro había sido educado con una idea fija en la cabeza. Estaba destinado a la grandeza. Su maestro fue Aristóteles, quien le enseñó que los héroes no nacen, se construyen, y que la gloria eterna solo pertenece a quienes se atreven a ir más lejos que los demás. Alejandro se tomó esa lección al pie de la letra. No quería gobernar Macedonia. Quería ser recordado para siempre. Quería superar a todos los grandes conquistadores del pasado y dejar claro que nadie volvería a llegar tan lejos como él. Cuando las ciudades griegas intentaron rebelarse tras la muerte de su padre, Alejandro respondió de forma implacable. Arrasó ciudades, ejecutó líderes rebeldes y sembró el miedo. No fue solo una demostración de fuerza, fue un aviso al mundo entero. En cuestión de meses, Grecia volvió a someterse. Alejandro había asegurado su retaguardia, y ahora nada se interponía entre él y su verdadero objetivo. Al otro lado del mar se encontraba el Imperio Persa, el mayor y más rico del mundo. Un imperio tan grande que parecía imposible de derrotar. Nadie en su sano juicio pensaría en atacarlo con un ejército pequeño. Alejandro lo hizo. Cruzó hacia Asia con soldados leales, una disciplina férrea y una confianza absoluta en sí mismo. Lo que siguió fue una cadena de victorias que parecía imposible. Batalla tras batalla, los persas caían ante un enemigo que no solo luchaba mejor, sino que parecía no conocer el miedo. Cada victoria aumentaba su fama y también su ego. Alejandro empezó a verse a sí mismo como algo más que un rey. Para sus hombres era una leyenda viva, para sus enemigos un castigo inevitable. Fundó ciudades, impuso su nombre en los mapas y comenzó a creerse invencible. En Egipto fue proclamado faraón y aceptó ese título sin dudarlo. Para muchos pueblos conquistados, Alejandro no era solo un gobernante, era una figura casi divina. Pero mientras su poder crecía, también lo hacían las grietas dentro de su imperio. Sus soldados macedonios empezaron a notar que Alejandro ya no era uno de ellos. Vestía como los reyes orientales, exigía reverencias y adoptaba costumbres que antes habría despreciado. Algunos lo veían como un traidor a sus raíces, otros empezaban a temerle más de lo que lo respetaban. Aún así, nadie se atrevía a detenerlo. Tras destruir definitivamente al imperio persa, Alejandro podría haberse detenido. Tenía más poder del que ningún hombre había tenido jamás, pero no lo hizo. Quería llegar más lejos. Quería conquistar lo desconocido. El avance hacia la India fue largo, brutal y agotador. El clima, las batallas constantes y los años lejos de casa quebraron la moral del ejército. Cuando Alejandro ordenó continuar, sus soldados se negaron. Por primera vez, el hombre que parecía imparable fue obligado a retroceder. Alejandro regresó a Babilonia como el gobernante del mayor imperio jamás creado. Sin embargo, ese imperio estaba sostenido por algo muy frágil: su propia figura. No había leyes comunes, no había una administración sólida, ni un heredero claro. Alejandro había conquistado demasiado rápido y había dejado todo en el aire. Nadie sabía qué pasaría cuando él no estuviera. En el año 323 a.C., de forma repentina, Alejandro enfermó.
Durante días, el hombre que había sobrevivido a incontables batallas quedó postrado, incapaz de hablar, incapaz de gobernar. Cuando murió, con solo 32 años, el silencio fue absoluto. La pregunta era inevitable: ¿quién podría reemplazarlo? La respuesta fue clara muy pronto: nadie. Sus generales, antiguos compañeros de guerra, se volvieron enemigos. El imperio se fragmentó en luchas internas, traiciones y guerras interminables. Lo que había sido una conquista sin precedentes se desmoronó desde dentro. No cayó por invasiones extranjeras, sino por ambición, rivalidad y falta de unidad. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido, pero no logró asegurar el futuro de su imperio. Su historia demuestra que la grandeza puede construirse en pocos años, pero perderse aún más rápido. El mayor imperio de la antigüedad nació a una velocidad imposible de sostener y murió casi al mismo ritmo que su creador. Ese es el verdadero legado de Alejandro Magno y el inicio de su origen desconocido. Tras la muerte de Alejandro Magno, el mundo que había creado quedó suspendido en el aire. Durante años, todo había funcionado porque él estaba vivo. Su autoridad mantenía unido un imperio enorme y diverso, pero en el momento en que murió, esa unión empezó a resquebrajarse. Alejandro no había dejado un heredero claro, no había establecido un sistema sólido de gobierno y no había definido qué debía ocurrir después de su muerte. El resultado fue inmediato: incertidumbre, ambición y miedo. En Babilonia, donde murió, la noticia se extendió como una sombra. El hombre que lo sostenía todo ya no estaba, y ahora cualquiera podía intentar ocupar su lugar. Sus generales se reunieron para decidir el futuro del imperio. Eran hombres que habían luchado a su lado durante años, que habían compartido victorias y derrotas, pero ahora se miraban con desconfianza. Todos sabían que nadie podía ocupar el lugar de Alejandro, pero también sabían que el poder estaba ahí, esperando ser tomado. Lo que comenzó como una negociación pronto se convirtió en una lucha silenciosa por el control. En teoría, querían mantener la unidad. En la práctica, cada uno calculaba cuánto podía ganar y a quién debía eliminar primero. El problema era simple y brutal. Un imperio tan grande necesitaba una figura indiscutible, y no existía ninguna. En ese vacío apareció una solución temporal que en realidad solo aplazaba el desastre. Se habló de gobernar en nombre de un heredero, de esperar, de mantener las apariencias. Pero las apariencias no detienen a un ejército, y mucho menos a un grupo de comandantes acostumbrados a mandar. A falta de un sucesor claro, se repartieron responsabilidades y territorios como si fueran piezas en una mesa, fingiendo que era administración, cuando en realidad era reparto. Cada nombramiento llevaba una amenaza escondida. Hoy te doy una región, mañana te la quito si eres débil. Y en un imperio construido a base de conquistas, ser débil era una sentencia. El imperio era demasiado grande para ser gobernado por una sola persona, y demasiado valioso para que alguien estuviera dispuesto a renunciar a él. Cada general reclamó una parte, convencido de que la merecía. Algunos se presentaban como continuadores del legado de Alejandro. Otros simplemente tomaron el poder por la fuerza. La lealtad desapareció rápidamente y fue reemplazada por alianzas temporales, traiciones y conspiraciones constantes. La palabra unidad empezó a significar mi unidad, mi ejército y mi territorio. Y cuando cada uno tiene su propio ejército, las discusiones dejan de resolverse con palabras. Mientras los antiguos compañeros de Alejandro se enfrentaban entre sí, las consecuencias se extendieron por todo el imperio.
Muchas ciudades habían aceptado el dominio macedonio únicamente por respeto o temor a Alejandro. Al conocer su muerte y ver el caos interno, comenzaron las rebeliones. Gobernadores locales probaron suerte, pueblos sometidos se levantaron, y la autoridad macedonia empezó a sentirse lejana, como si fuera un rumor de un rey muerto. Las rutas comerciales se interrumpieron, los impuestos dejaron de llegar, y en muchas regiones la gente entendió algo esencial. Si el centro está peleando consigo mismo, nadie vendrá a salvarte, ni a castigarte. Eso abrió la puerta a la inestabilidad. Las guerras que siguieron no fueron rápidas ni decisivas. Se prolongaron durante años, consumiendo recursos y vidas. Cada general buscaba consolidar su territorio, proclamándose rey o gobernante legítimo, y cada proclamación era una invitación al conflicto. Las ciudades cambiaban de bando, dependiendo de quién llegaba con más soldados. Hoy juraban fidelidad a uno. Mañana, cuando aparecía otro ejército más grande, juraban lo mismo sin pestañear. La idea del imperio como una sola entidad se iba deshaciendo, no por una gran batalla final, sino por cientos de decisiones pequeñas. Un pacto roto, una traición, un asesinato, una ciudad que abre o cierra sus puertas. Con el paso del tiempo, quedó claro que el sueño de un imperio unido había muerto con Alejandro. Sus conquistas no desaparecieron de inmediato, pero se transformaron en reinos independientes, cada uno con intereses propios y ambiciones distintas. El mundo que había sido dominado por una sola figura se convirtió en un mosaico de poderes enfrentados, inestable y en constante conflicto. Y lo más irónico es que muchos de esos líderes seguían usando el nombre de Alejandro como bandera, como si invocarlo fuera suficiente para justificarlo todo. Pero un nombre no gobierna, un símbolo no controla provincias, un recuerdo no mantiene unido un continente. Sin embargo, aunque el imperio se fragmentó políticamente, su impacto no se borró. La cultura griega, impulsada por Alejandro durante sus conquistas, siguió extendiéndose. El idioma, las costumbres, el arte y las ideas helénicas se mezclaron con las tradiciones locales, creando una nueva etapa histórica donde Oriente y Occidente se cruzaron como nunca antes. Ciudades fundadas durante las campañas de Alejandro Magno se convirtieron en centros de comercio, conocimiento y poder. Filósofos, comerciantes y soldados circulaban por regiones que antes estaban completamente desconectadas. Aunque el imperio había caído, el mundo que dejó atrás ya no podía volver a ser el mismo. Alejandro no logró construir un estado duradero, pero sí provocó una transformación profunda que sobrevivió a su muerte. La caída de su imperio no fue causada por un enemigo externo ni por una gran derrota militar. Fue el resultado directo de su forma de gobernar. Alejandro conquistó como si el tiempo no existiera, pero gobernó como si nunca fuera a morir. Cuando desapareció, nadie pudo sostener lo que dependía solo de él. Así, el mayor imperio de su tiempo no cayó de golpe, sino que se desmoronó lentamente, dividido por la ambición de quienes intentaron ocupar un lugar imposible. De ese colapso surgió un nuevo escenario político. Los antiguos territorios del imperio se reorganizaron en varios reinos gobernados por antiguos generales y sus descendientes. Cada uno controlaba una parte del mundo conquistado y luchaba por mantenerla. Aunque ya no existía una autoridad central, todos compartían una herencia común que seguía marcando la forma de gobernar, de hacer la guerra y de administrar las ciudades. Este período dio origen a un mundo profundamente mezclado. El griego se convirtió en la lengua del comercio, de la diplomacia y del conocimiento en enormes regiones.
Las ciudades crecieron como centros donde se intercambiaban productos, ideas y creencias. Personas de orígenes muy distintos convivían en los mismos espacios, algo que antes de Alejandro habría sido impensable. La conquista había derribado barreras que llevaban siglos separando culturas. La política de estos nuevos reinos era frágil y tensa. Los gobernantes vivían rodeados de conspiraciones, traiciones y amenazas constantes. Nadie se sentía completamente seguro en el poder. Las alianzas se formaban solo para romperse poco después, y las guerras eran casi continuas. Ya no se luchaba por conquistar nuevos mundos, sino por no perder lo que se tenía. El legado de Alejandro había creado reinos grandes, pero difíciles de sostener. Mientras tanto, el conocimiento comenzó a ocupar un lugar central. Las rutas abiertas por la guerra empezaron a usarse para algo distinto: el intercambio de ideas. Se construyeron bibliotecas, escuelas y centros de estudio. Matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos trabajaban en ciudades que antes solo habían conocido la presencia del ejército. El mundo heredado de Alejandro empezaba a transformarse más por el pensamiento que por la espada. Paradójicamente, aquello que Alejandro no pudo asegurar con leyes ni administración terminó siendo su legado más duradero. No fue su imperio, sino el cambio irreversible que provocó en la forma en que las culturas se relacionaban. Al derribar fronteras antiguas, creó un mundo más conectado, donde las tradiciones no desaparecieron, sino que se mezclaron y evolucionaron juntas, dando lugar a nuevas formas de entender la política, la ciencia y la sociedad. Con el paso del tiempo, nuevas potencias comenzaron a observar este mundo fragmentado pero interconectado. Algunos aprendieron de los errores de Alejandro e intentaron construir sistemas más estables. Otros repitieron los mismos fallos, confiando demasiado en la fuerza militar y olvidando la importancia de la organización interna. La figura de Alejandro se convirtió en un modelo a estudiar, pero también en una advertencia. Su imagen empezó a transformarse en leyenda. Ya no era solo un conquistador real, sino un símbolo de ambición sin límites. Reyes y generales posteriores analizaron sus campañas, admiraron su audacia y temieron su final. Alejandro pasó de ser un hombre a convertirse en una idea poderosa. La prueba de que era posible conquistar casi todo, pero también de que ningún imperio sobrevive solo con victorias. Así, el mundo posterior a Alejandro fue más grande, más complejo y también más inestable. Un mundo donde el poder cambiaba de manos con rapidez, pero donde las ideas viajaban aún más rápido. Aunque su imperio no sobrevivió, las consecuencias de sus conquistas siguieron influyendo durante siglos, preparando el terreno para nuevas potencias que heredarían ese mundo transformado y lo llevarían todavía más lejos. Ese mundo heredado de Alejandro también cambió la manera en que las personas se veían a sí mismas. Ya no importaba solo de dónde venías, sino qué sabías, qué comerciabas o a qué ideas tenías acceso. La identidad empezó a construirse más allá de una ciudad o un reino concreto. En ese contexto, la historia dejó de ser local y comenzó a sentirse global. Sin proponérselo, Alejandro había acelerado un proceso que tardaría siglos en revertirse, dejando un mundo más abierto, más conectado y también más difícil de controlar. Con el paso del tiempo, el mundo que surgió tras la muerte de Alejandro Magno terminó de transformarse en algo completamente distinto a lo que él había imaginado. Los reinos nacidos de su imperio siguieron existiendo durante generaciones, pero ninguno logró recuperar la idea de unidad
que Alejandro había impuesto por la fuerza. Aquella fragmentación permanente dejó una lección clara. El mundo ya no podía ser dominado por un solo hombre, por muy brillante o ambicioso que fuera. Mientras esos reinos luchaban por mantenerse, una nueva potencia fue ocupando el espacio que otros no supieron sostener. Roma no heredó directamente el imperio de Alejandro, pero sí heredó el mundo que él había cambiado. Las rutas comerciales abiertas por sus campañas, las ciudades fundadas durante sus conquistas y la mezcla cultural que provocó facilitaron la expansión romana. Roma no llegó a un territorio aislado, sino a un mundo ya conectado, acostumbrado al dominio de grandes potencias y a la presencia constante de ejércitos extranjeros. A diferencia de Alejandro, Roma no dependía de una figura única. Su fuerza estaba en la continuidad, en instituciones capaces de sobrevivir a la muerte de sus líderes. Donde Alejandro había conquistado con velocidad, Roma avanzó con paciencia. Donde él confió en su genio personal, Roma confió en leyes, disciplina y adaptación. Esa diferencia marcó el destino de ambos proyectos imperiales y explica por qué uno se desmoronó rápidamente, mientras el otro logró perdurar durante siglos. Paradójicamente, Roma adoptó gran parte del legado cultural del mundo helenístico. El arte, la filosofía, la ciencia y el pensamiento griego influyeron profundamente en la élite romana. Los romanos dominaron militarmente a los herederos de Alejandro, pero culturalmente fueron transformados por ellos. Así, el conquistador macedonio terminó influyendo en el imperio romano sin haberlo tocado jamás, dejando una huella indirecta, pero profunda, en su desarrollo. Con los siglos, Alejandro dejó de ser solo un personaje histórico y se convirtió en un mito. Su figura fue idealizada, exagerada y reinterpretada una y otra vez. Para algunos fue un héroe civilizador, para otros, un conquistador despiadado. Pero más allá de juicios morales, su impacto es innegable. Cambió el mapa del mundo conocido, aceleró el contacto entre culturas y demostró hasta dónde podía llegar la ambición humana cuando no encontraba límites claros. Sin embargo, su historia también es una advertencia. Alejandro conquistó como nadie, pero gobernó sin pensar en el mañana. Construyó un imperio imposible de sostener porque dependía únicamente de él. Su muerte no fue el final de una guerra, sino el inicio de un largo proceso de fragmentación. El mundo aprendió, a un costo enorme, que la grandeza sin estructura está condenada a desaparecer tarde o temprano. Al final, el mayor legado de Alejandro no fue su imperio, sino el mundo que dejó atrás. Un mundo más grande, más conectado y más complejo. Un mundo donde las ideas viajaban tan rápido como los ejércitos y donde ninguna civilización podía desarrollarse completamente aislada. Aunque su creación política se desmoronó, la transformación que provocó sobrevivió durante siglos y siguió influyendo en imperios posteriores. Con el paso del tiempo, la figura de Alejandro continuó siendo estudiada, admirada y cuestionada por generaciones enteras. Gobernantes posteriores intentaron imitar su audacia, pero también temieron su destino. Su historia quedó como una lección permanente sobre los límites del poder personal y sobre la fragilidad de los imperios construidos demasiado rápido. Alejandro demostró que un solo hombre puede cambiar el rumbo del mundo, pero también que ningún hombre, por grande que sea, puede controlarlo para siempre. Con el tiempo, ese mundo heredado siguió evolucionando, pero siempre bajo la sombra de lo que Alejandro había iniciado. Incluso cuando su nombre dejó de pronunciarse en los ejércitos, sus consecuencias seguían presentes en las fronteras, en las ciudades y en la forma de entender el poder. Su historia
demuestra que algunos hombres no son recordados por lo que conservaron, sino por lo que pusieron en movimiento. Así, Alejandro Magno no fue solo el hombre que conquistó medio mundo, sino el punto de inflexión que marcó el paso hacia una nueva era. Su vida demuestra que la historia no siempre la escriben quienes logran durar, sino quienes logran cambiarlo todo. Y aunque su imperio cayó, la huella de su ambición quedó grabada en la historia como un recordatorio permanente de que hay conquistas que no se miden en territorios, sino en el cambio irreversible que dejan tras de sí. Alejandro Magno no dejó un imperio eterno, pero sí un mundo distinto. Su ambición rompió fronteras, mezcló culturas y cambió la historia para siempre. Murió joven, pero su impacto sobrevivió siglos, recordándonos que algunas conquistas no se miden en tierras, sino en consecuencias.